El presidente López Obrador ha tocado ya las trompetas de guerra por los libros de texto gratuitos y a 5 días, solo 5 días del inicio de clases, su gobierno va con todo detrás del ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar. El mismo ministro que ha concedido 2 recursos legales para suspender la distribución de los nuevos libros en Chihuahua y en Coahuila. Y esta historia lleva semanas gestándose, a veces, hay que decirlo en un tono estridente, donde las acusaciones de que los libros de texto son comunistas resultan tan inverosímiles como ridículas. Otras veces, las más, hay mucha seriedad en especialistas y académicos que exhiben un absoluto desaseo de pies a cabeza en la elaboración de los libros de texto, la inexistencia de capacitación para las y los maestros, así como los múltiples errores que tienen los materiales. Sin embargo, para el presidente no hay matices, no existen, no han existido. Todas las críticas las ha puesto en el mismo saco, el de los conservadores, opositores, adversarios de su gobierno, y todo porque su mirada ha quedado atrofiada por el poder, rehusándose a ver, a escuchar, a abrir el diálogo y entonces poder enmendar lo que sea necesario. Pero no, el presidente prefiere patear la mesa, enseñar el garrote, así lo demostró ayer. Recientemente, los gobiernos de Chihuahua y de Coahuila promovieron controversias constitucionales, argumentando posibles violaciones en la aprobación de los contenidos de los libros de texto. Y lo que exigen es que sean revisados por personal competente antes de llegar a los salones de clases. Al ministro Luis María Aguilar le cayó el asunto y admitió a trámite ambas controversias. Además, en ambos casos ordenó una suspensión provisional que implica un freno a la distribución de los libros. Claramente a la 4T no le gustaron esas decisiones. Pero hay que decir también que no son los únicos estados inconformes. También están Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Yucatán. Y así, en un momento crítico, con el inicio de clases a pocos días, el presidente decidió mandar un mensaje de guerra. Su gobierno pide investigar al ministro Aguilar por un tema que ni siquiera está relacionado con los libros de texto. En su mañanera de ayer, el procurador fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina, aseguró que el gobierno federal va a promover una denuncia ante el Poder Judicial contra el ministro Luis María Aguilar, ya que lo acusan de dilatar a propósito la resolución del caso de una empresa que le debe 25,000 millones de pesos a la Hacienda Pública por los ejercicios del 2010, 2011 y 2013. El gobierno asegura que el ministro ha retrasado por 8 meses el caso, mientras que en el tema de los libros de texto concedió de manera expedita en pocos días las suspensiones en favor de Chihuahua y de Coahuila. Pero resulta evidente que se trata de procesos que no son equiparables, no son comparables. Evidente para muchos, pero claramente no para usted, presidente. Pues si aplicamos su misma lógica, tendríamos que preguntarnos por qué su gobierno tardó meses en reclamar la tardanza en el caso de la empresa deudora y lo hace solo hasta que el ministro Aguilar emite 2 suspensiones que a usted, presidente, y a su gobierno no le gustan. Es clara su intención. Esa intención, presidente, de amedrentar a un miembro del máximo tribunal del país para mandar un mensaje de nulo respeto por la independencia judicial, sobre todo cuando se trata de un tema que usted mismo se ha prestado a politizar y polarizar hasta un punto crítico. Porque sí, presidente, los libros sí tienen serios problemas y la evidencia está ahí para quien tenga ojos. Por poner un ejemplo, Irma Villalpando, doctora en pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México, alertó que en los nuevos libros hay una reducción excesiva de temas relacionados con matemáticas.
Errores en los conceptos, saltos en los contenidos, desorden de los materiales y una grave exclusión de literatura universal. La especialista dice que estos vacíos representan un enorme retroceso en materia educativa. Pero aún con todo lo anterior, desde Palacio Nacional se niegan a rectificar. ¿Cómo van a rectificar y a reconocer un error? En lugar de eso, insisten en meter calambres en la Suprema Corte. Pero me voy a permitir darle 2 consejos, presidente. Es un exceso, pero me voy a dar la licencia. El primero, escuche a los expertos. Tómese su labor en serio porque las infancias no son conejillos de indias. Y segundo, hay que regresar a la filosofía de Benito Juárez, aquella frase que dice, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Yo soy Adela Micha.